Vamos a orar y le damos. Señor, pues muchas gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por la palabra, por este estudio que vamos a tener el día de hoy, que por favor sea de mucha edificación, que lo que vamos a ver, tú abras nuestro entendimiento, que lo podamos comprender, Señor, que lo podamos apropiar a nuestra vida, Señor. Pedimos que tú nos guardes, tú nos bendigas, bendice a las familias de las personas que se conectan, que vienen presencial, Dios, y que este día lo terminemos con gozo y paz. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, estamos viendo el tema de las doctrinas básicas del cristianismo, ¿no? Entonces, ya vimos que la deidad de Jesús, ya vimos que la Trinidad, lo del infierno, precisamente que el infierno es real, vimos lo de las profecías, que precisamente eso es como, a mí en lo personal, de lo más importante, ¿no? Porque si tú no tienes cómo defender o con qué argumentar, como diría Pedro, ¿no? Cuando te pregunten por la esperanza que tú tienes, ¿cómo les dices, no? O sea, pasa que recién que te conviertes tú te sabes algo, sabes que ya te perdonó, pero te da miedo compartir, no sabes cómo explicar. Dices, y si me preguntan que si por qué Dios es amor, por qué hay guerra, si Dios es amor, por qué hay hambre en África, y tú mismo te empiezas, híjole, si no les sé contestar, y si me pongo nervioso, ya recibí el de las 5 verdades, pero no me las sé de memoria, y se acuerdan que hasta le ponen los hilitos de colores. Es normal, es válido, pero no hay como estés preparado. El claro ejemplo en la universidad, en la maestría, en la escuela, ¿no? Te toca exponer un tema. ¿Qué pasa si no preparas el tema? Vas todo nervioso, no quieres exponer, te duele el estómago. ¿Qué pasa si el tema, investigas, te lo aprendes de memoria, hasta te dan ganas de que me pase el profe y que vean cómo lo voy a explicar, ¿no? Con Dios es lo mismo, en este caso, con Dios tenemos que tener, entre más argumentos tengamos, es mejor, porque nunca va a faltar el que te diga, pero a ver, ¿y dónde dice? Y a ver, ¿y esto que me estás diciendo en qué versículo? ¿O en qué libro? Y a ver, y demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios, lo que ya hemos visto. Entonces, por eso vemos el tema de las profecías. Ahora, ya regresando al tema de las doctrinas básicas del cristianismo, hay una muy importante que es el bautizo o el bautismo. Pero, y aquí es donde yo me gusta arrancar de esta manera, acuérdense que hay iglesias bautistas, por eso precisamente son bautistas. ¿Por qué? Porque se enfocan en el bautizo, en bautizar. Entonces, ¿qué dicen esas iglesias? No, no, no. Primero te tienes que bautizar y ya luego eres salvo. Entonces dices, no, a ver, espérame, o sea, ¿cómo que me tengo que bautizar para ser salvo? Es al revés. Y eso lo vemos precisamente en unos versículos del libro de Hechos, que primero tienes que oír, luego te arrepientes y posteriormente te bautizas. Entonces, cuando yo me topo con gente, bueno, con cristianos que son bautistas, que te dicen, ¿ya te bautizaste, hermano? En Espíritu Santo y fuego, y quedas de qué carambas me estás hablando, o sea, ¿y qué tiene que ver si me bauticé o no me bauticé? Un segundo. Muchos hacen el hincapié, si no te has bautizado, no eres nacido de nuevo y no eres salvo. Entonces de nada sirvió que me arrepintiera. No, porque te tienes que bautizar. Entonces ellos tienen la doctrina torcida. Entonces, y para todo, ¿ya te bautizaste? ¿Y cuándo te bautizaste? Y dices, no, o sea, ¿qué carambas tiene que ver? Ya me imagino al ladrón en la cruz cuando le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Imagínense Jesús diciéndole, ¿ya te bautizaste? No. A ver, espérenme, a ver, romanos, descuélguenlo, por favor, quiten los clavos, bájenlo, vamos a ahogarlo un ratito, lo sacamos del agua, vuélvanlo a clavar doble, y ahora sí, como ya te bautizaste, ¿te quieres arrepentir? Sí. Ah, bueno, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no hizo eso. Jesús le dijo, es cierto, te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. No le preguntó si ya se bautizó. Es más, no estaba bautizado y fue nacido de nuevo, fue salvo. Entonces, sí se los comento porque es un error doctrinal garrafal que tienen los bautistas. Entonces, se enfocan en bautizar y desgraciadamente tienen muy buena doctrina ellos. Si tú hablas con un bautista, son doctrinalmente buenos, no se desbarre con el bautizo. Entonces, a fuerza, ya te bautizaste, ya te y dices, ¿el bautizo? ¿Qué es el bautizo? Y de hecho, más bien yo les preguntaría a los que están aquí, ¿quién me podría decir qué es el bautizo?
Realmente es hacer pública la decisión que hiciste el día que te arrepentiste de tus. Lo que tú hiciste interiormente con Jesús, te arrepentiste, que le pediste perdón, que querías nacer de nuevo, etcétera, simplemente lo haces un acto público frente a varios testigos en donde te comprometes más con él. Eso es el bautismo. No te hace más ni menos lavarte con agua. Y es lo que vamos a ir viendo. Y les voy a explicar el bautizo desde el término judío, cómo lo hacían ellos, qué significaba para ellos, y hasta el grado que Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, de agua y del Espíritu, y le pone una de aquellas, porque le está diciendo, tú, Nicodemo religioso, que bautizas cada sábado en la sinagoga a los gentiles, estás igual o peor de podrido que ellos. Pero bueno, miren, vamos a ver qué es. El bautismo o bautizo viene del griego baptismas o baptismos, ¿ok? ¿Qué significa ablución? ¿Qué es una ablución? Sumergir, hundir o lavarse. Eso es una ablución. Tú cuando vas y lavas los trastes, estás, es una ablución, si así lo quieren ver. ¿Y por qué se los doy en ese contexto? Porque lo vamos a ver en versículos de Levítico, lo vamos a ver con la ley, que el simple hecho de lavarte para el judío ya te estabas bautizando, pero ahorita lo vamos a ver a detalle. Y miren, vamos a Hebreos 9:10. Y de hecho, si quieren, vamos a hacerle como lo hemos estado haciendo así dinámico. Si quieres, Tuma, ayúdame con Hebreos 9:10 y Lolita con Primera de Pedro 3:21. Ajá, Primera de Pedro. Y eso de Primera de Pedro lo vamos a leer sin contexto a propósito, para que luego yo les explique de qué está hablando. Pero el punto es entender, es sumergir, hundir o lavarte. A ver, a ver. ¿Y ahí de qué está hablando? ¿Se acuerdan que en el libro de Hebreos, cuando habla del tabernáculo, el tabernáculo estaba primeramente dispuesto de esta manera? Es la fuente de bronce, tenías el lugar santo, el lugar santísimo, los panes. O sea, te explica, te da toda una introducción al tabernáculo o al templo, y donde luego ya te dice, pero solo entraba una vez el sumo sacerdote y no sin sangre. Pero luego vino y ya habla de Cristo, que él es el sumo sacerdote, que murió una sola vez y para siempre, y su sangre te cubre. Entonces, dentro de ese contexto en Hebreos se está hablando de eso. Por eso dice, a ver, guardar o hacer judaísmo consiste en comidas, bebidas, ciertas abluciones, sería ciertos bautizos, ciertos rituales de purificación. Esa sería la traducción correcta. ¿Ok? Y a ver, ¿tiene Primera de Pedro 3:21? El contexto que a propósito, van a decir esto no lo entendí muy bien, porque lo vamos a ver más adelante, cuando está hablando de que Jesús desciende con los espíritus encarcelados y les predica, y dice que cuando esperaban la paciencia de Noé en el diluvio, entonces realmente lo que pasa es como si la tierra hubiera tenido un bautismo, ¿se lo explico? O sea, Dios sumergió todo, digamos, lo limpió, solo Noé y 8 personas, o más bien 7 personas más Noé, salieron a una nueva vida. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, en hebreo, ¿cuál es la palabra? Es tevilá. ¿Qué significa tevilá? Purificación por agua. ¿Qué dice ahí? Inmersión. Es que aquí no tapa. Purificación por agua o inmersión. O sea, sumergir. De hecho, a Juan, por eso es Juan el Bautista o Juan el Inmersor, que precisamente se dedicaba a bautizar, a limpiar a los que venían a verlo. Pero si ustedes se acuerdan, ¿qué le decía Juan a los fariseos? Juan tenía una fila de gente que se quería bautizar con él. Pero ¿qué les decía? ¿Qué más? ¿Pero qué hasta qué palabra les decía? ¿Generación de qué? Generación de víboras, hacer frutos dignos de qué? De arrepentimiento, porque Juan entendía, tú vienes y te lavas conmigo en el Jordán cada sábado, estás podrido por dentro, no te has arrepentido. De nada me sirve que vengas todo religioso, con ritual, a formarte, como en las tortillas, que le pases conmigo 1, 2, 3 y el que sigue. No sirve de nada. Entonces arrepiéntete, y es lo que les quiero explicar. Entonces, fíjense,
Purificación por agua o inmersión. Eso es el bautismo. Los judíos practican tevilá, que es bautizar. Y fíjense, vamos a Éxodo 12:22. Si quieres tu hermano, ayúdame con Éxodo 12:22. Y yo les leo Levítico 15. Y aquí viene algo bien interesante. Ahorita van a ver, cuando Osi lea Éxodo, van a decir, ¿qué leyó? A ver, hermano. No, pues, no puedes. Los dos postes. Ok, les pregunto, ¿y ahí dónde está el agua? ¿Leyeron algo del agua? No. Dices, a ver, entonces, ¿por qué me dices que tevilá, bautizar, es purificación por agua o inmersión? Y en Éxodo 12, ¿de qué hablo? La sangre. Ah, entonces dices, a ver, espérame, ¿qué te purificará más, el agua o la sangre? ¿Ustedes qué creen? Sangre, sabiendo el contexto, no me refiero a la sangre como una ley que no puedes tocar, sino la sangre de quién, ya saben por dónde voy. Entonces dices, ok, Éxodo 12:22 te habla de la sangre. Ahora fíjense, Levítico 15, 18 y 19, ahí se me olvidó poner 18 y 19. Es que realmente son los dos capítulos enteros. Todo Levítico 15 y 16 habla de ciertos rituales de purificación con agua. Pero yo les voy a leer el 15, 18 y 19. Y fíjense que él dice, y esta ley tiene más de 3000 años. O sea, para que vean qué tan avanzados en sus leyes sanitarias estaban los judíos. Vean qué dice. Cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con qué? Agua y serán inmundos hasta la noche. ¿Ok? Y se tenían que purificar. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y dije, esa caray, ¿y por qué cuando iba en tercero de primaria en ciencias naturales no me leyeron Levítico 15? Tan sencillo, me hubieran dicho aquí, lo que salen con cada babosada, pero bueno. Entonces dices, a ver, ¿cuál es la explicación básica? Nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Qué pasa si una mujer no es fecundada en sus días fértiles? ¿Qué pasa con eso? ¿Vive o muere? Muere, por eso sale sangre. ¿Y qué pasa si tú dejas la carne cruda en sangre fuera del refri? Perder, se pudren, microbios, bacterias, no es sano, no es salubre, ¿sí me explico? Independientemente de lo espiritual, Dios está yendo a la salud. Por eso incluso decía, a ver, respeten a las mujeres, no tengan relaciones con sus esposas. Oye, mate, por favor. ¿Sí me explico? O sea, punto. Es el tema de la salud. ¿Por qué? Porque está saliendo vida y realmente ya no es vida, porque ya no se fecundó, más bien ya está muerto eso que sale. ¿Qué pasa cuando un hombre precisamente tiene emisión de semen? ¿Qué le está saliendo? Se le está yendo ¿qué? La vida, es lo mismo. Y literal, si no está, ¿qué tal? Dentro de una mujer, no hace vida, entonces muere. Entonces, si lo relacionamos, el es un Dios de vivos, no de muertos. Todo esto tiene relación con la inmundicia, con la muerte. Por eso les decía, te tienes que separar, te tienes que purificar. ¿Pero con qué? Con agua. Entonces te dirías, bueno, Levítico me quedó claro. Purificación con agua. Y Éxodo, porque con sangre, ¿no? A ver, vamos a ver. Hay dos tipos de purificación, con agua y por sangre. O bueno, por agua y por sangre. Les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la buena? ¿Cuál se les antoja más? Y no es que ande yo con los adrenocromos y sea masón ni nada que ver. Pero ¿cuál es la buena realmente? Con sangre. De hecho, ¿por qué creen que la élite traga sangre? Precisamente es una blasfemia hacia Dios. Ah, la sangre de Cristo, ahora le veo yo cómo juego con la sangre, ¿no? Entonces, fíjense, vamos, a ver, ma, ayúdame con Efesios y ahorita con Hebreos 9:22. Entonces, de Efesios, hablando de los esposos que amen a sus mujeres, vean lo que va a decir, 25 y 26.
No, Efesios. Sí. Y dije, caray. Efesios 5, 25 al 26. Habiéndola por la palabra. Ok, ahí está hablando de que el marido ame a su mujer y entréguese por ella, así como Cristo se entregó por su iglesia, ¿no? Como dice, habiéndola purificado en el lavamiento de qué? El agua. Ah, o sea, sí me tengo que lavar. No, pero ¿cuál es el agua? En el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. Entonces, ¿qué pasa cuando tú abres la Biblia? ¿Qué pasa cuando tú llegas de jugar fútbol? Te apestan las patas a cheto, a hongos, ¿no? Que hiciste 3 goles y dices, ¿qué pasa? Llegas y te bañas. Ni tú te aguantas de, no, yo así sudé. ¿Qué es lo que llegas a hacer? Te bañas. ¿Qué pasa cuando espiritualmente te sientes? ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Qué pasa cuando andas de rencoroso, de envidioso? Cuando andas mal con Dios, ¿qué pasa? Uf, te necesitas limpiar. ¿Cuál es la receta? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Para parar. Dios, por favor, hasta, no sé si vieron un video de un niño que agarraba un libro y se echaba así, casi, casi, ¿no? O sea, Dios, por favor, límpiame, lávame. ¿Qué le decía Dios a David? Digo, David a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Y qué dice otro versículo en Isaías? Aunque te talles con lejía, mi cuate, aunque con piedra pómez los codos, no, no te... Sí, a alguien les llegaron a tallar las jefas de antes, ¿no? Les daban duro porque llegabas bien mugroso. No sirve. Si no limpias tu corazón por dentro, por fuera, no te sirve. Entonces, el lavamiento del agua por la palabra. Dios, quiero ser limpio, quiero que me laves, quiero que me limpies. A ver la Biblia. Me da un buen de flojera. Quédate sucio. Pero es que no me aguanto. Entonces lee. Ah, pero me da flojera. Entonces Dios te obliga, te dice, si quieres ser limpio, ahí está. Y leyendo, yo te voy diciendo que sí, que no, te regaño, te aliento, te prometo, si tienes miedo. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, de cobardía, sino de qué, de poder, de amor y de dominio propio. No tengas miedo, mi Timoteo, dale, no, es que mi jefe, cada que suena el teléfono, yo que es mi jefe, hasta me duele la panza. Dígale a Dios, dile a ver Dios, que yo halle gracia con este señor o esta señora o quien sea su jefe, ¿no? O mi esposa, hijo, ya me está mordiendo, como sea, ¿no? A ver, Dios, dame valor, ¿no? Pero ahora, a ver, el de sangre, que es lo que leímos más o menos lo de Éxodo 12 de la Pascua. La clave, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, si en verdad quieres limpiar tu pecado, lo quieres expiar, que esa es la palabra correcta. ¿Qué es expiar? Expiar es cubrir. O sea, literal, como cuando decían es una alcahueta, el nieto con el sobrino, porque le cubre sus maldades. Dios diría, yo quiero hacer eso contigo. Yo quiero expiar tu pecado, quiero taparlo. O como le decían igual a Dios, esconde tu rostro de mis pecados. Este menso, denme que pequé, pero haz de la cura que no pequé. Eso cómo lo consigues cuando dices, Dios, hazme el paro, la neta volví a caer, ayúdame. Ya no sé qué hacer, perdóname. Entonces dice, ah, va, que no pasó nada. Ahora, eso es expiar, es cubrir, esta parte. Es decir, ah, mira aquí, no, no, yo no tengo nada. Eso es lo que hace Dios con nuestro pecado cuando se lo confesamos. Si no se lo confesamos, Dios hasta lo dice. Mismo Dios te exige. Entonces ya van viendo por dónde. Dices, hay dos tevilá, hay dos bautizos, por agua y por sangre. ¿Cuál será el bueno? Y ese cuando lo tienes, cuando aceptas a Cristo en tu corazón, literal te embarra, como en la Pascua, así como la sangre en el dintel, te la embarra en el corazón. Y el día que te mueres y llegas a la presencia de Dios, se asoma y te dice, ¿tienes al Hijo? Como diría primera de Juan, ¿no? 5. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces se asoma, ve la sangre de su Hijo en tu corazón, pásala. El otro se asoma, no, no la tienes. No, pero es que yo en tu nombre echaba fuera demonios, ¿no? En tu nombre profetizaba. No, es que, no, apartados de mí, malditos, ¿no? Porque tengo preparado para el día de los hombres. Nunca los conocí, hacedores de maldad. No, pero es que yo tenía una congregación de 10,000 gentes. No, pero es que nunca naciste de nuevo, o sea, nunca te arrepentiste. La razón seguía podrido.
y es cuando van a sentir. Ok, ahora, ¿cuándo se practica tevilá o cuándo se practica el bautizo o, o el lavamiento ritual, si así lo quieren ver? Recuerden que estamos viendo el tema meramente de los judíos en el Antiguo Testamento. Lo practicas cuando hay un comienzo. Piensen cuando hubo un comienzo en el diluvio. Todo fue sumergido en agua, literal que yo les decía al principio, como si toda la tierra hubiera sido bautizada. Todo fue sumergido en agua y salieron a una nueva vida. Ahí hubo un comienzo, un renacer. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Pues es necesario nacer de nuevo. Cada que un niño nace, ¿qué es lo que hacían? Y esto lo vamos a leer en la ley. Y sobre todo, y aquí les va a hacer sentido, ¿creen que tenga algo que ver bautizo con arrepentimiento? Tiene todo que ver. Pero si tú escuchas las palabras en español, no cuadran. Pero si tú escuchas las palabras en hebreo, te suena tevilá y teshuvá van de la mano. Entonces tú tienes que primero, teshuvá es arrepentimiento. Primero me arrepiento, primero hago teshuvá y luego hago tevilá. O sea, primero me arrepiento y luego me bautizo. ¿Sí, sí queda claro eso? Entonces dice, ¿qué es la teshuvá? Arrepentimiento por el pecado y anhelo, y no alcanzo a leer qué es, anhelo de qué, ¿qué será? Y anhelo de, no me acuerdo ahí qué dice, de retomar el buen sendero. O sea, de nada sirve cuando tú te arrepientes y te quedas sentado. Dios ya me arrepentí de mis pecados. Dios dice, no, a ver, o sea, te arrepientes de tus pecados y para dónde tengo que caminar, Dios. ¿Qué tengo que dejar de hacer? Ah, el chupe, las morras, la pornografía, las groserías. Está muy difícil, no importa, pero tú agarra el buen sendero. Ya deja de andar haciendo lo malo, ya te arrepentiste y camina por donde debes de ir. Eso es Teshuvah. Entonces, ¿cuándo se practica el bautizo? Una vez que te arrepientes. Y piénsenlo, en el libro de Hechos dice, oían la palabra, se arrepentían y luego eran bautizados. Ese es el orden. De hecho, es algo que que Jesús estableció. Él practicó el bautizo y él mandó a que se bautizara en nombre de quién? En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él les va un tip, porque luego se confunden. Hay gente que bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay iglesias, pastores que nada más bautizan en nombre de Jesús. ¿Cuál es la correcta? ¿No les han preguntado? Oye, ¿cuál es la correcta? ¿En nombre de Jesús o en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y en vez, en el libro de Hechos, que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. Nos dice, pues no que en el nombre del Padre, ¿ustedes por qué creen que es eso? Y les explico. A ti te bautizaban en la iglesia primitiva dependiendo tú con quién te identificabas. Si tú eras un judío, tú reconocías en tu corazón al Padre y al Espíritu, pero al Hijo no. El judío, ¿a quién tiene que aceptar? Al Hijo. Sí, no lo reconoce. Entonces, al judío cuando lo bautizan en nombre de Jesús. El gentil que somos nosotros, adorando a quien ustedes gusten y manden, o siendo ateos, no nos identificamos ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con él. Es más, ni siquiera tenemos una idea de la Trinidad. Entonces al gentil lo bautizaban en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es depende con quién te tienes que identificar, a quién tienes que aceptar en tu corazón. Ok, entonces para que quede claro es eso. El judío en nombre de Jesús porque es al que rechazaban y ahora lo están aceptando. Y el gentil en nombre de los tres porque no reconoce ninguno. ¿Vale? Ese es más tip, ese es como para que lo tengan ahí. Entonces, fíjense, ¿cuándo se practica? Y vamos con la misma dinámica, no me acuerdo, creo que nos quedamos con ahorita. Cuando una mujer da a luz, se tiene que lavar. Y fíjense, a ver, ayúdenme. Levítico 12 del 1 al 8 junto con Lucas 2 21 al 24. Y luego así, si quieren, para la derecha, luego flujo seminal del hombre, que ya lo leímos, pero no importa, volvemos a leerlo. Periodo de la mujer, lo mismo ya lo leímos, pero no importa, le vamos dando. Si quieren, déjenme a mí buscar Éxodo 40, me van avisando como lo vayan teniendo y lo leemos, ¿no? Sí, ajá, o sea, como vayan. De hecho, aunque no vayamos en orden, el punto es que los leamos, ¿no? Si ya tienen alguno, me dicen, ya tengo este y lo vamos leyendo. Fíjense, si quieren yo les leo. Inicio del servicio sacerdotal, Éxodo 40, del 30 al 32. Vean qué dice.
Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban. Jehová había mandado a Moisés. Ahí estaban haciendo tevilá, o sea, tenían que entrar limpios del servicio. ¿Están de acuerdo? A ver, ya tienen ese de la mujer, el de Levítico. ¿Eh? Ahora los hijos de Israel, cuando tienen unas días en el mundo, y el otro día se circuncidará al niño. Así que permanecerá 33 días con ambas heridas. Ninguna cosa, ni vendrá al santuario hasta que sea viva la vida. Y si viene, será inmunda 12 en separación, y 66 días estará purificado. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, hijo traerán un cordero para holocausto y un palomino con la pared. A la puerta del tabernáculo de reunión, el sacerdote, y él los ofrecerá delante del altar, y hará expresión por ella que será hasta el altar para que viene a mí, hijo mío. Si no tiene, entonces, una para holocausto y otra para expresión, y el sacerdote. Está, y luego de ahí mismo Lucas 2, 21 al 24. Pero se dan cuenta, ahí van las dos, agua y sangre, ¿eh? Ahí también tienen que matar a alguien para interceder. Presentación institucional. Lleva los estudios. Les pusieron por nombre dos que había sido puesto antes de que. Y cuando se cumplieron los días de la como es que es la ley del Señor, todo va que abriere la matriz y la hermanos. Ahí está, ahí No está. falta uno. Ah, bueno, Y para crecer, conforme a lo que se dice en las leyes, ahí está, es la idea, ¿no? María también tuvo que hacer lo mismo que le dije, decir, tienes que purificar, tienes que hacer tus lavamientos por salud. Acuérdense, esto no tiene que ver ni espiritualmente, religiosamente sí, pero está mal. Es meramente salud. O sea, Dios dice, tú no me hagas el libro religioso, sigue la regla. Eso es lo que yo les pedía en esa época, era por salud, no tanto porque, yo guardo la ley, los 613 no te salvan, de nada te sirve. La ley fue dada a causa del pecado. Pero nada más es para ver ellos cómo lo veían y cómo lo hacían. A ver, tienen el del flujo, el Levítico 15:16. Caray, a ver, espérame, sí. Y se explique porque está saliendo vida, ¿no? Entonces, como ya no, digamos, no tuviste al niño, no concibió, y ya, va, está saliendo la vida. A ver, a lo del periodo, a ver, tendrán de la mujer. A ver si lo tienes. Sí, perfecto. Alguien tiene, bueno, de las parejas no puse nada, pero incluso cuando iban a casarse dos personas, tenían antes que lavar y que limpiar, o sea, llegar limpios, si así lo quieren ver, ¿no? Luego, a ver el de números, a ver, ahí está. Recuerden, nuestro Dios es Dios de vivos, no de muertos. Él no tiene nada que ver. Imagínense el libro de los muertos de los. Ya desde ahí Dios diría, ni lo leas, ¿no? Se te van a contaminar los ojos nada más de leerlo. Entonces tú no tienes nada que ver con la muerte. O sea, tocas cadáver y te me excluyes, ¿eh? Tienes que limpiarte, tienes que lavar. ¿Alguien tiene el de la consagración de los levitas? Levítico 8.
La segunda limón se pasa, incluso en su purificó la vida y echó la de las. 17. Después tomó sobre la grosura que estaba entre la grosura de y las 9 llaves y la boca de ellos, y lo hizo hacer de cerdo, su cuerpo, su carne y su todo lo que al fuego fuera de. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Para consagrar a los levitas, a Aarón y a sus hijos. Y ahí es con sangre, que yo ya les comentaba. Y de hecho, ¿qué hacía con la sangre? La rociaba en el altar, la rociaba sobre ellos. De hecho, en otros versículos dice que se las ponía aquí, en el lóbulo derecho, la mano derecha y en el pie, porque ellos en su pensar era que mi trato sea digno delante de ti, Dios, que mi caminar, que mi andar sea recto delante de ti, que yo tenga un oído dócil para escuchar tu palabra y hacer lo que tú dices. No, no, luego lo leemos y decimos, ay, no re locos, ¿no? No, todo tenía un porqué. No era nada más porque sí, ¿y por qué aquí? Precisamente que Dios yo te escuche siempre, ¿no? No vaya a volver loco, ¿no? Que no se me vaya a subir. Y a ver lo de Mateo, digo, hay que leerlo, pero ya sabemos. Cuando Jesús inicia su ministerio, ¿alguien tiene ese de Mateo? Pues sí. Exactamente, exactamente, pero es lo que yo les iba a preguntar. ¿Jesús tenía necesidad de bautizarse? Siendo Dios, ahora sí que la tierra y la plenitud de ella es de Él, ¿no? La tierra es el estrado de sus pies, ya parece que se iba a meter al agua. Casi Dios diciendo, si está bien puerca la del Jordán, ¿no? Yo acá arriba, el piso de cristal, ahí lo dice mismo. Ah, es como lo habla el impuesto. Y lo que le dice, una del págalo. Y es más, ve a pescar y vas a encontrar dos papas. Tienes que cumplir la ley. Si eso te tocó, les pongo el ejemplo. Yo en el subconjunto donde vivo, perros, lógicamente, pero ¿cuál es la regla? No lo puedes pasear sin correa. ¿Cuántos perros creen que hay sin correa? Todos. Somos burros, somos necios. Nos encanta. Baja el farol con su perro sin correa. Dices, no te ves farol, brother, te ves mal. Que alíñate. O sea, llegaste a vivir este subconjunto, no te gustan estas reglas, vete a otro lugar, cómprate una residencial en Interlomas, vete a otro lugar donde puedas tener a tu perro sin correa. Si ya llegaste aquí y estas son las reglas, aguántate. Ya te tocó el marido, para no decir cosas, ¿no? Pero ya te tocó ese marido. Ah, te alineas con él. Si no se sabe administrar financieramente, te aguantas, mija, te casaste con él. Y si ya te tocó la mija, que no le gusta lavar los trastes, en vez de decirle es tu chamba, lávalos tú, papito. O sea, es lo que luego yo, cuando hablas con la gente, se le tiene que decir, llegaste a este mundo, se vive de esta manera. A ver, en serio, a todos los de aquí creo nos gusta el fútbol. Si sacas mal el balón por la banda, tú no puedes llegar y sacarla de boliche. Hay reglas, o sea, y si quieres jugar fútbol y quieres debutar, te pones tus espinilleras, es que con espinilleras no me acomodo. Yo soy uno de esos. Ni modo, mi cuate, quieres jugar es con espinilleras, si no, no puedes. Y no andamos diciendo, pues yo juego como quiero, ¿no? La roja. Pues a eso voy. Mismo Jesús dijo, alíñense. O sea, entiendo que el mundo al que llegaron está podrido. Pero si ya llegaste y vives donde vives, alíñate. Y si no puedes pasear al perro sin correa, ni modo, entonces no lo saques o no tengas perro. Y es lo que les quiero decir. A veces nos quejamos ya que estamos adentro. Bendita sea, ¿por qué me casé con quien me casé? Ya la regaste, ya disfruta. Ya
Ya inviértele, haz lo que tengas que hacer y ya, gózala, ya no tienes de otra, mejor. Ya te fregaste, no te hubieras casado, ya te casaste mal, ¿no? Ya tuve hijos y es que, ahora disfrútalo. Apenas nos pasó ayer que llegamos en la noche y mi perrita ya había sacado toda la despensa. Me dieron ganas de meterle unos cachetadones, de jalarle la cola. Yo dije, ya, o sea, ella qué culpa, ella ni sabe, ya la sacó, yo soy el baboso que dejó la despensa ahí. Ya llegué, la agarré, la abracé, me movió la cola, la olí, ya me puse a recoger mi despensa. ¿Quién me mandó tener perrita? Nadie. Y luego la raza que compré peor, entonces dices, a ver, si ya la compraste y ya te aguantas, hubieras puesto a investigar qué raza es, qué va a ser, ya me destruyó mi sala. No puedo decir, es que la perra, que me voy a regalar. Pues entonces no andes comprando, o sea, no te eches broncas. O sea, ya le entraste y te aguantas. Ya tienes los hijos que tienes, tienen su personalidad, su carácter, aguantas, los amas, entre carnales. Yo me acuerdo que como yo soy el menor, decía, ¿qué crees que no es cierto, pues ya ni modo, te tocó ser el menor, eres el consentido de la jefa, es la ventaja. Te tocó ser el mayor, tienes la ventaja de meterle zapes al menor. O sea, pero me explico, o sea, adáptate, ya llegaste a esta vida y a este mundo y ya te llamas como te llamas, te tocó el papá y la mamá, no te tocó papá, qué raro, no te tocó, ahí así te tocó jugar, vas perdiendo 10-0, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quejar? No, es que ya voy 10-0, vas a poner y vas a jugar, ¿sí me explico? Entonces se los comento, justamente Jesús es lo que hizo, luego llegó a dar testimonio, y Juan, Señor, ¿cómo crees que yo te voy a bautizar? Cállate, Juan, y bautízame, papá, que se tiene que cumplir la ley. Y que la ley no se guarda, no, pero yo siendo Dios sí la tengo que guardar. ¿Para qué? Para que no haya pretexto de que también. Dios la violaba, porque luego pensamos al revés. Es que trabaja, él te puede acomodar. No, yo como ser policía no paso. Al contrario, tú que eres la autoridad menos. Es que yo soy el profe y llego tarde a dar clases. No, papito, al revés, tú tienes que estar 10 minutos antes. Si no los como, ¿con qué cara le dices al alumno? Pasa por tu reporte por llegar tarde. ¿Cuántos profes, la neta, luego llegaban bien tarde con sus cafés? Las llegaban a pasar vistas, nueces, no enseñaba nada. Pues decías, ¿qué autoridad? O sea, este cuate me va a ver cosas. Por no entro. Los dijo, es que tienes que hacer esto. No, pero tú no lo haces. Rojo, es así, ni modo, nos tocó esa vida, o sea, ya que estemos en el cielo, ahí sí ya usarla y nos vale todo, pero si quieres la dieta, yo que ando bien panzón, no se me nota, por eso ya compro más grande la camisa, pero yo que ando bien panzón, no es obra de, no me voy a poner ahora, Dios, bájame la panza, tengo que parar a las 5 de la mañana a correr, jugar fútbol, hacer abdominales, para agua, para tragar tacos. No es de que, ay, voy a comprar unas pastillitas. Ya, o sea, no nos gusta el esfuerzo, exactamente. ¿Quieres ser el mejor? Te esfuerzas. Bueno, fíjense, perdón por ese brevario, ¿no? Nada más. ¿Qué sigue? ¿Qué es la migbe? La migbe es la alberquita. ¿Quién de aquí se ha bautizado? ¿Quién ya se bautizó? Ya la mayoría, ya todos. Lógicamente lo haces en un lugar donde hay una alberca, puede ser en un río. Cuando me tocó ir al Jordán, allá que estuvimos en Israel, literal en el Jordán, chulada. Pero para efectos del judío, recuerden, estamos Antiguo Testamento intentando entrar al Nuevo. Los judíos cuando vienen de Babilonia, dicen, ah, caray, ¿dónde voy a practicar esto? Ya no hay ríos y ya todo está podrido. Y ellos en su sinagoga precisamente tienen su alberquita o su migbe. Pero bueno, ese es el estanque de Siloé, ese es al sur de Jerusalén. Ahí simplemente en una sinagoga, todas las sinagogas tienen su migbe. ¿Para qué? Por si está el rabino enseñando y llega un gentil, llega un centurión, llega un fenicio, llega un sidonio, llega alguien extranjero y escucha y se convierte en judaiza, luego, pásale al bautista, pásate que te limpiemos de tus pecados. Ellos así lo ven, así lo veían. Pero ¿qué es la migbe? Colección de aguas vivas que corren, y ahí lo aclaré,
no estancadas. Yo les pregunto, ¿ustedes se servirían agua para tomar del tambo, del rotoplas? No, pues está asquerosa, o sea, en serio, esas son aguas estancadas, no sirven de nada. Y piensen en la enseñanza. Cuando fui a Israel nos explicaron esto, que creo que ya se los he enseñado. Su Biblia tiene hasta atrás mapas. Si lo tiene, vayan rapidito, y esto ya lo he explicado varias veces. Váyanse al mapa que diga mapa en los tiempos de Jesús, ¿no? Tiempos de Jesús, no me acuerdo qué. Bueno, sí, ¿eh? No, donde está toda la nación de Israel, o sea, y si ustedes logran ver en el mapa, hasta arriba está el mar de Galilea, del lado derecho. No sé si lo logran ver. Ahí está el mar de Galilea. Si ven, hay tres ríos que van para arriba, más bien vienen tres ríos de arriba para abajo y desembocan en el mar de Galilea. ¿Ok? Y del mar de Galilea viene un hilito, que es el río Jordán. ¿Y dónde desemboca? En el mar muerto. ¿Por qué es el mar muerto? Precisamente, porque no hay vida, porque está muerto. ¿Pero por qué? Porque el mar muerto solo recibe, pero no da, se estancan, son aguas estancadas. Y el mar de Galilea recibe y da, por eso tiene vida. ¿Cuál era la idea? Si me vas a bautizar, que sea en Galilea, el mar de Galilea y no en el mar muerto, o que sea en el Jordán, porque viene de Galilea y va a desembocar. ¿Qué pasa con nosotros en nuestro día a día? Si tú recibes conocimiento y no lo das, te lo quedas, te estancas, te pudres, te mueres. No hay reproducción, o sea, no hay vida. ¿Qué pasa si tú recibes y das? ¿Qué pasa si tú te disipulas y disipulas? Creces. ¿Qué pasa si solo te disipulas pero no disipulas? Estancas. ¿Qué pasa si tú lees, perdón, qué pasa si alguien te explica la Biblia, pero tú no la explicas? Por eso ven la importancia, o sea, no es nada más meramente, tienes que discipular, tienes que hablar, tienes que ganar almas. No, porque si tú te quedas con el conocimiento, te estancas. No le pasa al mar muerto, recibe, pero él no da, se pudre. El mar de Galilea recibe y da. Pero ¿cuál es el punto? Que tenían que ser así, colección de aguas vivas que corren, que fluyen, no estancadas. Esa era la clave. Por eso incluso cuando ellos la hacían, sé que la imagen no se ve muy bien, pero hay agua para allá y hay agua para acá. De hecho, si ven, hasta hay escaloncitos. Pues el chiste es que fluya el agua, no que se estanque. Porque ¿cuál es la idea? Precisamente, miren, vamos a Segunda de Reyes 5, ese se los leo yo. ¿Quién se acuerda quién es ese? Es el Osi. No, no es el... y aquí estamos el Osi y yo. No, exacto, es Namán es sirio. Entonces, fíjense, exactamente, fíjense, Segunda de Reyes. Por eso tiene mucho sentido esto que vamos a leer. ¿Por qué creen que Eliseo le dijo a Namán, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán? Ve y hazte vilá. Caray, ¿y qué ganó? No, a ver, vamos a leerlo, fíjense. Les leo. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión para mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo.
Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ni siquiera lo recibe. Yo soy Naamán, el general, y cómo que este profeta de Jehová no me recibió. Se le ardió. Fíjense, dice, les vuelvo a leer, él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el agua y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, o sea, ya estamos estudiando, ¿no? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló, ahí está, se sumergió, se bautizó, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia, ¿no? Quedó así estilo, quedó exquisito, ¿no? Quedó como nenuto. Y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, Israel, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué lo sanó realmente? ¿El agua? La obediencia. O sea, muchas veces Dios te pide cosas ridículas. Te dices que tú dale. No, pero es que tú dale. O sea, tú avanza. No, pero... Entonces dice así, no, tú avanza. Y cuando tú dices, va Dios, tú me dices, aváncelo. Avanzas. Ya vi que es por fe. No es de andar viendo que, ay, es que ya vi las circunstancias y se ve bien difícil. No, no es que yo no creo poder. Entonces dice, no, ni vas a poder. No es actitud. ¿No? Pero si tú, aunque veas que están bien duros, a Dios, en tu nombre yo le entro, dices, pero ve, da la cara y párate enfrente y yo. Eso fue lo que realmente sanó a la mano. Su obediencia. Ahora va. Hizo a un lado su orgullo, se humilló porque de verdad se humilló. Vete y ante se sumergió 7 veces, 7 es el número de Dios, salió limpio. ¿No? No hay otro Dios en la tierra más que Dios. Pero, ¿cuál es la idea? El Jordán son aguas corrientes y él tenía lepra. ¿Cuál es el punto? La transferencia del mal. Tú me dejas tu lepra y la pureza del río, yo te la doy a ti. ¿Está claro esa parte? Fíjense, Marcos 1:4. A ver, ¿quién me ayuda con Marcos 1:4? ¿Qué digo? Ya lo leímos, pero bueno, eso viene en el Apocalipsis, para la salud de las naciones. Eso es en el milenio. Cuando Dios instaure su reino milenial, de su trono van a salir aguas a su derecha, a su izquierda, y va a ser para salir de los naciones. Le van a restaurar. Marcos 1:4. Exactamente. Exacto, del huerto de Edén pues, había ríos. ¿Se acuerdan? Estaba el Jiquel, Gijón, Pisón y el Éufrates, 4 ríos que salían. A ver, ¿tienen ese de Marcos? No. Ajá. Ahí está. ¿Pero dónde? Estaba Juan en el desierto, pero en el río Jordán, que es el pueblo. Entonces, cuando bautizaban el Jordán es lo mismo que la mano de Sirio, ¿dónde se sumergió? ¿Dónde bautizaba Juan? En el Jordán. Es la misma idea, es la misma idea. Y fíjense, Hechos 8, a ver quién tiene Hechos 8. ¿Se acuerdan de ese? ¿Quién es ese? A ver quién se acuerda. ¿Quiénes son? Ajá. ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Cómo que se les olvidó? Felipe y el etíope.
Pero sí, a ver, el poderosísimo Nahum. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Se acuerdan que va Felipe y el etíope va leyendo algo de Isaías? O sea, caray, no lo entiendo. Creo que si no me recuerdo es Isaías 53, ¿no? Más el herido fue cuando se león. Ah, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de él mismo o está hablando de otro? El chiste es que voy a entender si no me explican, ¿no? Pues ya sabemos, les tienes que explicar a alguien más. Llega Felipe y a ver, está hablando de ta, 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 ta. Órale, ¿crees? Sí, sí creo. No, pues quiero ser bautizado, ¿qué impide? Nada, ahí está el agua. Se baja, lo bautiza. ¿Y qué es lo primero? Primero oyó, leyó, luego me bautizó. Y luego viene algo bien interesante que leyó más abajo. ¿Qué dice que el Espíritu de Dios que hizo con Felipe? Arrebató y de repente de estar en Samaria aparece en Azoto. Por eso cuando les pregunten, oye, ¿y cómo le hacían los aztecas? ¿Y los de antes cómo se convertían? Tan sencillo, si no había carro, no había avión, no había cosas. Dios decía así de sencillo, estás predicando de repente en Grecia, te arrebato y y ay, no sabes hablar azteca o mixteca o totonaco o lo que hablaras, pues te doy el don de lenguas y de repente ponte a hablar de su idioma y predicales. ¿Por qué Hernán Cortés conquistó a los de aquí? ¿En qué venía Hernán Cortés? En un caballo blanco. Y como ese día no tomaron sus discipulados de Apocalipsis los aztecas, pues se confundieron con Apocalipsis. Ah, 19:11. No, pero es en serio, es real. Bien burros, se la tragaron, dijeron, ah, ya llegó el Mesías, ya está la segunda venida de Jesús. Se la tragaron y era de Hernán Cortés. Esa es la importancia de ver la Biblia, si no te la tragas. Entonces ahí andas compartiendo, ay, qué hermosa que es eso, ¿no? Y te vas a la Apocalipsis y dices, pero sí, pero no. Ese es el punto, o sea, se la tragaban antes, nos la seguimos tragando. ¿Eh? Si los aztecas hubieran leído bien, hubieran sabido, no, no se dejan conquistar. Me han dicho ustedes que sí, viene un caballo blanco, luego viene venciendo para él, y viene, hombre es el verbo de Dios, y ellos vienen en nombre de Dios, no, pues es, vale, papá. ¿Me explico? Me te dicen, chaval, no aguanté, ¿no? Si hubiera aguantado, y dices, precisamente sientes la guadaña encima y dices, no, yo no quiero que me persigan, no quiero que hablen mal de mí, no quiero que se burlen, van a correr de mi trabajo, no me quiero morir y se están muriendo. Pues sí. Y luego nos van a echar la culpa a nosotros de que no les dijimos, ¿no? Y dice, no, es que en serio, ¿de quién va a ser la culpa de los que se vacunaron, de los que no nos vacunamos? ¿Por qué? Pues porque no me dijiste. Ah, bueno, ¿qué imagen ven ahí? ¿Qué es eso? Lo del mar. Vamos a Miqueas 7:19. Yo sé que en algunas de las Biblias de los que están aquí no está Miqueas, pero búsquenle bien. Ese es de los que, ese es de los que se escabullen, ¿no? ¿Quién lo? Miqueas 7:18 y 19. Vení.
Ahí está. Entonces ahí está lo mismo. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? Los sumerge, los zambulle. Órale, a ver, ya se van al fondo del mar, no me acuerdo más de ellos. Y nosotros, como buenos buzos que somos, nuestras chanclas de pato y nuestro oxígeno, no es que yo soy un pecador y vas por los pecados que ya. Y miren, sí, sigo siendo un pecador. Yo diría, si ya te perdoné, ya perdónate. Yo ya no me acuerdo de tu pecado, ¿por qué tú diario te torturas diciendo que eres una basura? Ah, Dios diría, ya me tienes harto de que no te la crees, de que siempre me dices, es que yo no puedo. Digo que no puedes. No, pues yo. No, pero yo digo que sí puedes. No, pero es que y ponemos todos los pretextos. Entonces ahí está, es lo mismo de acá, o sea, aquí están bautizándose este cuate para limpiar su lepra, aquí Jesús para cumplir la ley, aquí el etíope para nacer de nuevo, y acá para esconder los pecados en el fondo del mar. Dios te lo dice en Miqueas, ya los aventé, ya perdónate, borrón y cuenta nueva. El problema de nosotros es que seguimos pensando, sigo siendo el de antes. Dios dice, como tú creas que eres, así vas a actuar. Si tú te sientes perdonado, vas a perdonar a los demás. Si tú te sientes amado, vas a amar. Pero hay gente que no puede amar y no puede perdonar porque ni ella misma se perdona. ¿Cómo voy a dar algo que no tengo? ¿Yo cómo voy a perdonar al de enfrente si ni yo me perdono? Yo soy 100% estricto conmigo y cada que fallo me digo de cosas al de enfrente. Ama a tu prójimo ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Mejor no lo ames, pobre del prójimo, ¿no? Y tú te amas. Ese es el problema. Y es donde Dios empieza a restaurar. ¿Se me explicó? Primero te restaura a ti y luego, fíjense, a ver, alguien léame Isaías 61:4. ¿Qué dice? Fíjense, cuando les digan, ¿qué es un cristiano? Lo define Isaías 61:4. Eso es ser cristiano. Punto. Así tal cual. Si eso no estás haciendo en tu vida, no, y no es que no seas cristiano, da igual y si naciste de nuevo, pero no estás entregando tu vida. Cuando te digan, defíneme cristiano en un versículo, Isaías 61:4, eso es ser nacido de nuevo. ¿Alguien lo tiene? Restaurar las escombros de Eso es ser un cristiano. Edificas, restauras, ese es el objetivo. No te quedas a destruir o no te quedas para estar ahí. Pues, en el mundo, ya me hicieron y estoy todo podrido. No, reedificas, restauras. ¿Cómo dice el escombro de qué? De muchas generaciones. Como yo les decía, ¿no? Piensen en su planta carnívora, digo, en su árbol genealógico. Pues dice, no manches, no es árbol genealógico. O sea, tú ves al abuelo, abuelo tremendo, hijo tremendo, nieto tremebundo. El abuelo tomaba, el hijo se va a drogar y el nieto agárrense que él es no, no, en serio. Y en serio, vean el patrón, dice, no manches, el abuelo le pegaba, el papá le pegaba, yo qué creen que hago, yo le pego. Y es donde Dios llega, Jesús dice, no, cortas con esa cadena, mi hermano. ¿Me explicó? Entonces, ese es el punto. En serio, échenle una escarbada para atrás, pregunten cómo era el abuelo, cómo era el bisabuelo. Dices, ahora entiendo por qué ves a tus hijos, dices, ahí estoy. Y Dios diría, ¿cómo lo rompo? Más bien tú dirías, ¿cómo lo rompo, Dios? Acéptame en tu corazón y ponte a ver. Ponte a restaurar, ponte a reedificar, si no, nunca. ¿Cómo vamos de una 4? Les leo esto y ya ahí les dejamos. Fíjense, vamos a Juan 3. Jesús y Nicodemo. Fíjense qué le dice Jesús a Nico. ¿Ah? Ya no lo sabemos de memoria, ¿no? Fíjense, ahí está, Juan 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. De entrada vean qué tan mal estaba el pueblo. Este cuate era fariseo y tenía nombre griego. Eres judío y tienes nombre griego. Nicodemo viene ubican a, ubican a la diosa Nike. ¿Alguien tiene tenis Nike? ¿Alguien ha comprado algo Nike? De ahí viene, de Nike, de la diosa, tiene la palomita, es la diosa de la victoria. Entonces Nicodemo viene de esa raíz. Entonces, Nicodemo de ahí viene su palabra, que quiere decir conquistador. Esa es la raíz de su nombre. Entonces dices, eres fariseo, principal entre los judíos, tienes nombre griego, ya desde ahí estamos mal, ¿no? O sea, ya desde ahí nace tu hijo y le pones Alejandro Magno, ¿no? Y ya ponen, o sea, Daniel o algo ahí para que no leemos.
Pero entonces piénsenlo, eres principal de la sinagoga, principal entre los judíos. A Nicodemo el Papa le llegaba al dedo meñique de su, así de religioso era Nicodemo. Entonces dice, este vino a Jesús de noche. ¿Se acuerdan por qué va de noche? ¿Eh? Antes, sí, qué pena que me vean con Jesús. O sea, qué pena decir que soy cristiano. Pues ya dices que me vas a la América, pues ya di que eres cristiano. No, en serio. Entonces dices, a ver, mi Nicodemo, ¿por qué vas de noche, mi cuate? No, pues imagínate que me vean con el Mesías. Entonces sí crees, ¿verdad? Más o menos, yo me acuerdo cómo yo miraba a Jesús. Iba con mis hermanos estudios. ¿Eres cristiano? No, acompaño a mi jefa ahí a sus ratos. Es que él es mi jefa. Ay, yo nada más voy ahí. Y algo yo llegaba a llorar. Dios, perdóname que te dije, pero todavía me daba pena, ¿no? Decía, bueno, pero oye, ya negarlo después de 5, 6, 7 años de cristiano, ya estás mal, ¿no? Pero Nicodemo decía, hijo, de noche no vaya a ser que me vean con el maestro. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás Dios con él. ¿Se acuerdan que él está preguntando? ¿Eres tú el Mesías? No eres. Vean qué le dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dan ganas de decirle, Nicodemo, no es lo que te dijo, no te hagas menso, ¿no? ¿Sabes? Tú sabes, ¿no? Y lo peor es que sí lees y sí sabes lo que te dijo y te estás haciendo guaje, ¿no? Eso déjanoslo a nosotros, que no sabemos nada. Dice entonces, el 5 respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién me dice que le está citando aquí Jesús a Nicodemo? ¿Quién se acuerda que le está citando? Si yo les digo metió gol con la mano, ¿quién me dice? Maradona, pues sí, qué burro el que no se la sepa. Y podemos diría lo mismo, qué burro, agua y espíritu. Exactamente, acuérdense, ellos tenían la cosmovisión, traían la Biblia aquí. Entonces, con que Jesús le dijera agua y espíritu, ya sé que me dijiste. Yo les digo, metió gol con la mano. Bueno, me explico, es lo mismo. Miren, vamos a Ezequiel 36, del 25 al 27. Por eso casi casi le dicen, Nicodemo, no te hagas menso. Sabes lo que hagas. Y te la sabes de memoria, sabes qué te di, qué te cité. Ellos le llaman remes, se dan pistas. Te digo una o dos palabras clave y tú ya sabes qué historia te estoy citando. Le dijo nacer de agua y del espíritu. La mayoría, la interpretación tradicional, dicen que está hablando del bautismo. No tiene nada que ver, tiene nada que ver. Por eso piensen cuando bautizan al niño recién nacido, dices, oye, el niño no tiene no sabe ni qué estás haciendo. Eso tienes que hacer tú consciente. Fíjense, les leo Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esparciré, perdón, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahí está espíritu, ¿ok? Y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces allá es lo que le estoy citando a Nicodemo, Ezequiel. ¿Cuál es el contexto de Ezequiel? Ezequiel está escrito para los que vienen regresando de Babilonia, para los exiliados. Entonces, llegan a Nabucodonosor, se los lleva a Babilonia 70 años. Y esta parte de Ezequiel está escrito para cuando regresen a su pueblo. Entonces, como vienes de Babilonia, de adorar a Marduk, de adorar a dioses falsos, vienes todo contaminado, todo podrido, cuando regreses a tu tierra, ¿qué tienes que hacer? Esparcir sobre ti agua para limpiarte de tus ídolos, tengo que poner mi espíritu dentro de ti, tengo que cambiar el corazón de piedra que tienes carne. Y yo voy a hacer que tú andes en mis estatutos y guardes mis preceptos. ¿Quién hace que nos portemos bien? ¿Nosotros o él? Él. Eso no sea pretexto para decir, es como es él, entonces si peco, ya. No, no, no. Él, tú le entregas tu vida. ¿Qué pasa?
que Jesús aquí le está metiendo un cachetadón a Nicodemo, porque ¿qué creen? Nicodemo son los dos versículos que les lee a los gentiles para que llegan a escuchar la palabra de la sinagoga. Piensen en Nicodemo, que es el religioso, que es el líder de la sinagoga. Llegaba el centurión y Nicodemo decía, este viene de Judea, no es judío. Les leía, a ver, pásale tú, mi cuate, ¿te quieres convertir? Sí, esparciré sobre vosotros. Le leía Ezequiel y acabando de leer, ¿crees que Jesús, bueno, no, Jesús, no, perdón, ¿crees en nuestro Dios, en Jehová de los ejércitos? Sí, creo. Circuncidas, y pásale a la migbe, te voy a bautizar, te voy a sumergir, te voy a limpiar de todas mis injusticias. Eso era lo que Nicodemo hacía cada sábado en la semana. Llega con Jesús y Jesús le dice eso. Él está diciendo, no, pero ¿qué le está diciendo? Pues debes de hacerlo, cuate. Tú lo que estás haciendo cada sábado de manera religiosa no te sirve. Te toca a ti, mi cuate. Tú estás podrido. Tú estás lavando a la gente y estás sucio. Imagínense si el doctor se enferma, ¿qué haces? ¿Ya se enfermó el doctor? Ah, caray. No, pues no. Ah, y fíjense, le sigo leyendo en el 13, Nicodemo. Y dice el 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, mi Nicodemo, no te hagas. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjense cómo cambia. Hagan de cuenta que estoy hablando con Osi. Mi Osi, no te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Está hablando con él en primera persona y de repente se dirige a todo el mundo. Les es, ¿a quiénes? A todos, Nicodemo. A toda la humanidad tiene que nacer de nuevo. Hasta tú, mi cuate. No, pero pues yo guardo la ley, yo soy rituales de lavamiento, todas las abluciones, yo hago todas las tevilá que acabamos de leer. Sí, pero ¿qué es necesario nacer de nuevo? Por eso Nicodemo no lo entendía. Era como, es como si un niño de primaria llega con el maestro de maestría, y dije que 3 por 8 no es 12, sino 4. ¿Qué diría el de maestría? No se me enseñar si yo tengo maestría. Es lo que Jesús estaba haciendo. Fíjense qué le dice el 8. Digo, y no me voy a detener. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le está citando algo de ahí de Eclesiastés. No me detengo. El punto es que Nicodemo le dice, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y es cuando Jesús enchila y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fíjense que lleguen, que digan, oye, tú enseñas la Biblia a todos los días. Le está metiendo una Nicodemo así como de, es que no te estoy entendiendo. Entonces, estás mal, Nicodemo. Sabes la Biblia de memoria, pero no la vives, la actúas, no has nacido de nuevo, el Espíritu no está en ti. No, bueno, ¿cuál es el punto en esto? Y ahí le voy a dejar, dentro de 8 seguimos. El punto ya para cerrar, todavía no acabo los del bautizo, dentro de 8 seguimos, pero el punto aquí ahorita es entender cómo los judíos lo traducían, cómo hacían ciertos rituales, cómo se purificaban, cómo si nacían niños, si estabas en tus días, si tenías fruto seminal, si el sacerdote iba a operar, y cómo Nicodemo lo hacía con los gentiles, pero no había vida. ¿Recuerdan qué hacía Janes y Jambres? ¿Qué hacían los sacerdotes de Faraón cuando Moisés hacía alguna plaga? ¿Qué hacían los sacerdotes? La imitaban. ¿Y qué pasa con la plaga de los piojos? ¿Quién me dice qué sucede con esa plaga? ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Moisés? Vas a golpear el polvo para y van a brotar piojos. Y hace eso, ¿y qué le dice Faraón a sus sacerdotes? Órenle, ¿y qué le dijeron? El dedo de Dios es este. No, esa sí no la podemos imitar, porque acuérdense, las religiones imitan, pero no dan vida. Satanás, ¿qué hace con Dios? Nada más lo imita, pero no da vida. Solo Dios es el que te da vida y te hace más. Por eso es que cuando Jesús le cita a Nicodemo esto, le está diciendo, brother, tú eres como Janes y Jambres, tú eres un religioso que solo sigue el ritual, vas todos los sábados a la sinagoga, te lavas, dentro de 8 días les explico cómo se lavaban, hasta dónde, qué partes se lavaban, y va a tener todo que ver con Jesús. No te sirve de nada. El día que te mueras te vas a ir al infierno. Maestro, pero guardo la ley. No importa, te vas a ir al infierno el día que te mueras y guardas.
¿Alguien me puede decir dónde dice que aún guardando la ley no te salvas? ¿Quién se acuerda dónde dice? Que aunque guardes la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Dice Pablo, miren, vamos a Romanos 3:19. Por eso, Romanos 3:19 y 20, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Dice, hermano, ¿qué dice? Ahí está. Más adelante te dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por su gracia. Ya te justificas gratuitamente. Entonces, mi Nicodemo, esto que tú estás haciendo no sirve. Lo que les quise mostrar el día de hoy era cómo lo ve el judío, cómo lo que hacía estaba bien hasta cierto punto. Nicodemo ya estaba bien desvirtuado todo. Lo hacían por religión. Y cómo es realmente, eso ya no lo vimos hoy, lo vimos en muchos días, cómo es realmente como lo debemos de hacer los cristianos, cómo lo mandó Jesús, cómo lo practicaban los discípulos, qué se hace, por qué, para qué. Eso es lo que vamos a ver dentro de muchos días. Pero les quise dar todo un contexto del bautizo, porque a veces decimos, ah, sí, el bautizo, ya te bautizaste, ah, sí, no, va a haber bautizo, va, pero no nos dan todo, o sea, no nos explican, no nos dicen, ah, el bautizo, sí, para que hagas público la decisión que tomaste. Sí, pero comprende el contexto total. Porque si no, cuando ya te preguntan, dices, pues no, nada más el bautizo. Sí, pero ¿qué el bautizo? ¿Qué? Pues, nada más ahí, no hacer público la decisión que tú que puedas decir a la gente por qué, para qué, de dónde viene, cómo lo dio, cómo lo practica el día de hoy. Se tiene que seguir practicando, por qué sí, no, para qué. Esa es la idea. Por eso los estudios es irle rascando y rascando y rascando y sacar de dónde. Ok, entonces no sé si alguien tenga alguna duda. Les digo, dentro de 8 días lo termino. Pero hasta donde nos quedamos, ¿hay dudas o hay algo que quieran añadir? ¿Todo bien? Bueno, vamos a orar, ¿no? Dios, pues te damos muchas gracias, Padre, por este estudio. Te pedimos, Dios, que dentro de 8 días, Señor, podamos terminarlo para comprender al 100% el bautizo es un mandato tuyo, Dios. Comprender por qué y para qué se tiene que hacer, Dios. ¿Cuál es el propósito del bautizo, Dios? Gracias por todo lo que tú nos das. Te pedimos que tú nos bendigas, tú nos guardes, Dios. Y principalmente gracias por la sangre de tu Hijo que se derramó en la cruz. Gracias porque a través de ella somos salvos, Señor, y tenemos vida eterna, Dios. Guárdanos, bendícenos, no permitas que el diablo esté ahí merodeando, Señor. Tú pon una cerca delante de nosotros, de nuestra familia, Señor. No permitas que Él nos pida, Dios. Tú protégenos. Por favor, llévanos a estudiar tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.